Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos, todos aquellos que también nos sintonizan por Facebook, por YouTube. Queremos darle la más cordial bienvenida y agradecemos que puedan sintonizarnos cada mañana del domingo. Y a los presentes en esta mañana, pues les damos también la cordial bienvenida. Bienvenida a Cindy con su familia. Ella nos visita desde Zaragoza, Puebla, y es un gusto verla, saludar aquí en familia. Y bueno, todos somos de casa, pero cada uno somos bienvenidos también. Bienvenida a mi hija Stephanie, estuvo fuera algunas semanas por trabajo, pero gracias a Dios hoy está entre nosotros. Pues después de esta bienvenida, hermanos, quisiera que preparáramos nuestro corazón y lo dispusiéramos a dedicar este tiempo a nuestro Dios. Y vamos a hacerlo primero a través de un canto. Vamos a entonar el Salmo 84 y cantamos a nuestro
dedicar y ofrecer este tiempo a nuestro Dios. Así que les invito a orar. Dios Padre, gracias una vez más por este hermoso día. Gracias, Padre, porque nos permite contemplar hoy la hermosura de su creación. Gracias, Padre, porque confiadamente podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Gracias porque su palabra dice que este día lo ha hecho Dios para sus hijos, por tanto nos gozaremos y alegraremos en él. Padre, venimos ante usted en el nombre de Jesús, quien intercede por nosotros ante el Padre. Y Señor, en esta mañana queremos decirle que venimos con un corazón contrito, humillado, reconociendo nuestra bajeza, nuestras impurezas, reconociendo nuestras faltas, reconociendo nuestra vulnerabilidad, reconociendo nuestra debilidad, pero Señor, que en Cristo somos más que vencedores. Gracias, Padre, por este momento, este tiempo. Señor, nos disponemos a ofrecer culto a nuestro Dios. Permita, oh Dios, que este culto sea como una ofrenda a usted, agradable delante de sus ojos. Padre, que nuestra vida pueda ser edificada como iglesia, de tal manera que podamos ser bendición a aquellos que no tienen a Cristo. Que nuestras obras, Padre, puedan brillar, nuestras buenas obras brillen delante de los hombres, porque Cristo, esa luz ha venido a nuestros corazones, y Él dice y comenta en su palabra que nosotros somos ahora antorchas que alumbran. Y no solamente eso, también dice la Biblia que somos la sal de la tierra. Padre, úsenos como cuerpo de Cristo, como iglesia. Queremos dar honra y gloria a usted. Usted es el único Dios vivo y verdadero. Usted es el único Dios santo, perfecto, todopoderoso, majestuoso, el Dios soberano. En Cristo oramos. Amén y amén. Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en el Salmo 19, versículos del 7 al 14. Salmos 19, del 7 al 14. Y vamos a tener una lectura al unísono, hermanos, hermanas, todos juntos, respetando puntos y comas. Salmo 19, del 7 al 14. Amén. La palabra de Dios dice, todos juntos: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, y hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarnos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sea grato lo dicho de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dios bendiga su palabra, hermanos. Ustedes van a sentarse. Y bueno, vamos a tener un tiempo para tener otros cantos. Vamos a cantar La casa de Dios y después vamos a cantar Sobre ti. Dice la palabra de nuestro Dios acá en pantalla: un día en tu templo es mejor que 1000 días en cualquier otro lugar. Salmo 84, 10. 1, 2, 3, 4.
forma alternada, hermanos. Yo leo el versículo 16, ustedes el 17 y nos unimos al final en el 26. Gálatas 5 del 16 al 26. Amén. Amén. La palabra de Dios dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Juntos, No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, engañándonos unos a otros. Dios diga su palabra, hermanos, tengan la volver a acercarse. Y quiero, antes de pasar a las ofrendas, tomar un tiempo para felicitar a todos los cumpleañeros. Esta semana hubo varios cumpleaños y todavía el día de mañana y martes tenemos otros hermanos y hermanas que estarán cumpliendo años. Al parecer inició Josa, felicidades Josa, el día 4. El día 5 es Betito, de nuestra hermana Viviana, nieto de la hermana de Lina. César cumple mañana, César cumple ayer. Ok, nuestro hermano César, su hermano cumpleaños, ¿verdad? Hoy 8. Mañana cumple Isel y el martes la hermana Irma. Y el 12 de Jairo. El 12, bueno, allá le va a tocar más cerca el otro domingo. Pero bueno, quiere adelantar el pastel, voy a adelantarlo. Vamos a cantar feliz cumpleaños. Sí, quiero pasar al tiempo de los diezmos y las ofrendas. Tenemos aquí en pantalla un texto, pero antes del texto vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios, porque ahí reconocemos a Dios a través del diezmo y la ofrenda, a través de los donativos, a través de las primicias. La Biblia enseña que a Dios debemos darle lo mejor. De todas las cosas Dios quiere que le ofrezcamos lo mejor. Y qué mejor es que vengamos ante Él con un corazón contrito y humillado. Pero tomamos este tiempo, hermanos, para darle a Dios lo que es del Señor. Todo es de Él. Ahí le dice que Dios es el dueño de todo. Nosotros somos solo administradores. Dios quiere que seamos hallados fieles mayordomos. Dios no necesita nuestro dinero, el dinero lo estamos ocupando nosotros, lo necesitamos mucho en este tiempo más. Pero Dios sí quiere nuestra fidelidad, el reconocerle a Él. Así que, ¿cómo reconocemos a Dios? Primeramente con el corazón. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Cuando nuestra relación con Dios está bien, pues nos da mucha alegría
gozo el poder presentarles, darle un presente a Dios, poco de lo mucho que Él nos da. Así que vamos a orar. Dios Padre, gracias en esta mañana hermosa que nos regala. Gracias porque podemos cantar, podemos adorar, podemos escuchar su palabra, podemos orar, pero también porque podemos ofrendar y diezmar, presentar nuestras primicias, algún donativo. Gracias, Padre, porque usted nos enseña en su palabra que usted es dueño de todo y que nosotros solamente somos administradores. Usted nos ha confiado todo lo que es de usted en nuestras manos y usted quiere que seamos hallados fieles. Padre, en este momento que presentamos nuestra ofrenda y diezmo, yo le pido que usted bendiga a cada labor alegre. Bendiga el fruto del trabajo, el fruto del campo, denos fuerzas, denos vigor para seguir adelante. Y Señor, gracias por esta oportunidad, porque se goza nuestro corazón, porque es parte de nuestra adoración a Dios, el darle esta ofrenda. Gracias, Padre. Bendiga a cada familia representada en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y mientras repetimos el texto en pantalla, acá enfrente está la canasta. Pueden salir para poner su ofrenda. Mientras repetimos, dice: cada uno debe dar según crea que deba hacerlo. No tenemos que dar por tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Segunda de Corintios 9:7. Cantamos.
Cristo Rey, aleluya. Gloria a nuestro Dios. Un último canto, hermanos. Cantar un adorador. Hemos venido esta mañana para adorar al Señor. Hagámoslo con un corazón alegre y contento, sobre todo un corazón agradecido. Thank
darles tiempo para la predicación de esta mañana con nuestro pastor, el hermano Eduardo López. Bien, pues estamos, hermanos, ya para tomar el tiempo de la prédica de esta mañana, y quiero darles otra vez la bienvenida a aquellos que apenas nos están sintonizando por el Facebook, por YouTube. Y gracias por sintonizarnos, que Dios bendiga tu vida y tu familia y a todos los presentes. Dios quiere decirles que Dios hablará tu corazón, Dios quiere tocar tu corazón, Dios va a hablar a tu mente y Dios te va a ayudar a retener esta palabra. Que Dios permita que esta palabra dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Y esta mañana, hermanos, hablaré acerca de un tema que tiene que ver con nuestro andar diario, nuestra vida en el Señor, como cristianos, como hijos de Dios, y por qué deberíamos nosotros siempre recordar que si decimos que somos hijos del Rey, tendríamos que vivir como hijos del Rey, tendría usted que vivir como una princesa. Así que es algo que mucho olvidan los cristianos en todo el mundo, y a veces pasamos momentos muy cruciales, difíciles en nuestra vida, con muchas amonestaciones por nuestros actos, pero Dios quiere hablar a nuestro corazón esta mañana. El tema de esta mañana, hermanos, el título es Viviendo en el Espíritu. ¿Viviendo en qué? En el Espíritu. Van a abrir sus Biblias en Gálatas 5, 16 al 26, el pasaje que leímos hace un momento. Y yo les invito a seguir con su vista, hermanos, esta lectura. Gálatas 5, del 16 al 26. Dios hablará a tu corazón esta mañana. Dios quiere que estés atento. Dios quiere que estés dispuesto a poder escuchar la palabra, a poder entenderla y ponerla en práctica. Dice la Escritura así, Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué pasa? No heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esto es palabra de Dios. Los invito a orar. Dios Padre, pedimos que esta mañana ministre nuestras vidas, que su Espíritu Santo tome el control. Padre, despeje nuestras mentes, que nuestro corazón esté receptivo para recibir su palabra con agrado, entusiasmo, alegría, sobre todo que podamos deleitarnos en su palabra. Padre, que usted habla nuestra vida, nuestro corazón, de tal manera, Señor, que demos fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Solo le ruego, Señor, que lo dicho de mi boca y la meditación de mi corazón sea grato delante de nuestro Dios. Amén y amén. Bien, hermanos, pues el tema, el título es ¿viviendo en qué? En el Espíritu. Habiendo sido salvos por la fe, algo que ya es un hecho, el vivir en el Espíritu, hermanos, produce el fruto del Espíritu. Si ya somos salvos por la fe en Cristo, quiere decir que el Espíritu de Dios ya vino a morar a nuestro espíritu. Porque dice la Biblia en Romanos 8:14 que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, habiendo sido salvos por la fe, el vivir en el Espíritu produce el fruto ¿de quién? Pues del Espíritu.
Los frutos que damos los cristianos, los hijos de Dios, tienen que ser frutos del Espíritu Santo, porque Él mora ya en nosotros. El apóstol Pablo, hermanos, en este pasaje, en esta porción, hablando a la iglesia en Galacia, Pablo iba a contrastar el vivir bajo los deseos y pasiones de la naturaleza humana pecaminosa, y lo iba a contrastar con el vivir controlados por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Hace mucho tiempo les conté una historia como un ejemplo de dos perros, para que usted entienda el tema de esta mañana, viviendo en el Espíritu, que es cumplir con los deseos de la carne y que es dar fruto del Espíritu. Yo les conté hace un tiempo acerca de una persona que hacía bebé a los perros, muy poderosos, muy fuertes, bien alimentados, pero algo que llamaba la atención a la gente es que cada semana que aquel ermitaño bajaba de la montaña, sí, al pueblo para hacer pelear sus perros, cada sábado o domingo nunca ganaba el mismo, siempre ganaba un perro diferente. Este hombre tenía un perro blanco y uno negro. Un sábado ganaba el perro negro, al siguiente sábado el blanco, hasta que alguien un día se le acercó y le dijo: ¿cómo le hace usted para que un sábado gane un perro y al otro sábado gane el otro? ¿Cómo está usted seguro que va a ganar? Lo que pasaba con el hombre es que él ganaba los dos sábados, ¿verdad? Porque él peleaba a sus perros y él sabía cuál iba a ganar. Y contestó este hombre a esta pregunta. Él decía: durante la semana yo alimento bien a uno, tal vez al negro, y dice, y limito mucho al blanco. A la siguiente semana, después de haber peleado, alimento bien el blanco y limito el negro. Claro que siempre uno iba a ir más débil y el otro iba a ir súper alimentado, y esto lo fortalecía tanto. Es un ejemplo tan simple, hermanos, para pensar en nuestra vida ahora como hijos de Dios. La Biblia enseña que vivimos una batalla todos los días. Todos los cristianos, los pastores, líderes, quien sea que diga que estudia la Biblia, que escudriñe la palabra de Dios, todos vivimos con una lucha diaria. Dice el versículo 16, digo pues, estoy hablando y hablaré de otra versión, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la naturaleza que pecaminosa. No satisfagan los deseos de la naturaleza pecaminosa. De esto nos va a hablar aquí esta mañana el Señor a través de la escritura del apóstol Pablo. Y después del ejemplo que di de los perros, que ya entendió usted la ilustración, quiero que alguien lea el Salmo 103, versículo 1, y quiero que alguien más lea 1 Tesalonicenses 5, 23. Así que por favor, busquen rápidamente en su Biblia. Alguien de lectura, Salmo 103, 1, ¿cómo dice? Esgrima, hermanos. ¿Quién encuentra más primero la cita bíblica? Bendice alma mía, ¿quién? A Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aquí explico lo primero. Cuando la Biblia dice bendiga todo mi ser, incluye lo que dice Tesalonicenses 5:23. Vamos a ver. ¿Quién lee Tesalonicenses 5:23? Por favor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿qué dice? Sea guardado irreprensible. Sea guardado irreprensible. Cuando el Salmo dice todo nuestro ser, mi ser bendiga el nombre, el santo nombre de Jehová, se refiere, hermanos, a nuestro espíritu, cuerpo y alma. El ser humano somos espíritu, cuerpo y alma. ¿Cómo podemos lograr entender entonces lo que decía el apóstol Pablo aquí en Gálatas? Quiere decir, hermanos, que si tenemos una batalla, como dice más adelante el versículo 17, que los deseos de la carne se oponen contra los del espíritu para que no hagamos lo que queramos. ¿Qué significa que se oponen? Quiere decir que hay una lucha. Quiere decir que hay una batalla continua, hermanos. Es día con día. Todos batallamos en nuestro espíritu con la carne, con los deseos de la carne. Ahora, ¿cómo es esto bíblicamente? Como dice el Salmo 103.1 y 1 Tesalonicenses 5.23. Bueno, se refiere, hermanos, que así como aquel hombre alimentaba más un perro que el otro una semana diferente de otra,
lo mismo pasa con la vida espiritual de los hijos de Dios. ¿Cómo es esto? Se dice que el alma es el centro de nuestras emociones, es el centro de nuestras decisiones, es el centro de nuestros sentimientos, es el centro de nosotros, el alma. Pero el alma, hermanos, siempre va a irse con lo que nosotros alimentemos más. Por eso hay veces que nosotros nos dan ganas de llorar, estamos bien tristes, estamos cabizbajos, nos hundimos en nuestros problemas, nos ahogamos en un vaso de agua. ¿Por qué? Ese es el día cuando nuestra alma está siendo alimentada por la carne. ¿Se da cuenta? Pero el día que usted se levanta bien vigoroso, quiere inyectarle ánimo a los hijos, incluso le inyecta ánimo al esposo, va con ganas a trabajar, anda feliz, no le inquieta lo que dice aquel, no le importa lo que aquel comentó, usted vive para Dios, es porque usted está alimentando con su espíritu el alma. Lo que usted alimente, hermanos, es lo que va a prevalecer en su vida. La semana anterior yo hablaba de la mezcla, que ahora es un peligro ya en los cristianos porque están mezclando muchas cosas. El cristiano se está volviendo más mundano, hermanos, que espiritual. Aunque la Biblia dice que somos seres ahora espirituales, aunque la Biblia dice que nuestra herencia no es terrenal, dice que nuestra herencia es celestial, pero estamos batallando con la carne. ¿Y sabe por qué batallamos tanto con los deseos pecaminosos? ¿Sabe por qué? Porque es lo que nosotros alimentamos más. Si usted alimentara más a su espíritu y no hiciera como dijo Juan en Apocalipsis, que ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Esta frialdad que ha llegado a muchos cristianos, hermanos, esta tibieza, se debe, hermanos, a que nosotros estamos mezclando. El domingo pasado yo hablé acerca de la perseverancia de los cristianos. ¿Qué tenemos que hacer para perseverar? ¿Qué tenemos que hacer para mantenernos en el camino? ¿Qué tenemos que hacer para dar fruto del Espíritu al 100%? ¿Qué tenemos que hacer? Por eso el apóstol Pablo nos invita a entender esta escritura. Dice el 16, digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la naturaleza pecaminosa. Este versículo, hermanos, presenta el gran principio de la vida cristiana. Vivir según ¿quién? El Espíritu. Vivir según el Espíritu, andar en Él. El verbo griego, hermanos, para andar es peripateo, una palabra griega que significa ir de acá para allá, de acá para allá. La palabra griega, hermanos, se usaba en una escuela de filosofía en aquel tiempo de Atenas, en Grecia, en la cual dice que su fundador andaba de acá para allá mientras enseñaba. ¿Qué nos quiere decir entonces Pablo en este versículo? Que el principio para nosotros es, pues, andar o vivir controlados por el Espíritu. Si así lo hacemos, dice la Biblia que no satisfaremos los deseos de nuestra naturaleza humana, muchos de los cuales no son inmorales, pero se refieren a la parte puramente humana, como por ejemplo el gusto por la música, el arte en general, las obras de las personas bien intencionadas, etc. Hay muchas cosas que en sí mismas, hermanos, no son malas, pero pueden llegar a obsesionarnos. Hay muchas cosas que en sí mismas no son malas, pero pueden llegar a controlar nuestra vida de manera que ocupan el lugar de las cosas espirituales. Tal vez usted no ha meditado en esta escritura. Algunos cristianos pueden aficionarse tanto a un pasatiempo favorito que éste podría apartarles completamente de la palabra de Dios. ¿Y qué diremos del control que ejerce, por ejemplo, un ejemplo nada más, la televisión? ¿Qué diremos del control que ejerce la televisión en nuestra vida personal y familiar? Miren, les aclaro que no estamos sujetos a ninguna ley que nos prohíba tales cosas. No está prohibido ver la televisión.
En última instancia se trata de si somos libres para agradar a Dios y disfrutar de la vida, la familia y los bienes que Él nos da, o si estamos esclavizados a ciertas cosas que nos apartan de los valores espirituales, que nos apartan de la comunicación con Dios, y en el plano humano hasta nos aíslan de la comunión muchas veces con los demás, lo cual dice Pablo que está mal y nos perjudica gravemente. Dice el versículo 17: porque el deseo de la naturaleza pecaminosa es ¿contra quién? Contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, contra esa naturaleza pecaminosa, y estos se oponen ¿cómo? Entre sí. ¿Para qué? Diciendo al final: para que no hagáis lo que quisieres. Miren, lo que el apóstol Pablo estaba diciendo aquí, hermanos, era que los malos deseos de la carne, de nuestra naturaleza humana, están en contra de los deseos del Espíritu de Dios. Ante esas tendencias y deseos opuestos, hermanos, fruto de una enemistad absoluta, el cristiano no puede hacer lo que quiere. ¿Por qué? Porque existe una lucha constante. El cristiano, hermanos, tiene una nueva naturaleza. Amén. Esto es lo que el Señor le dijo a Nicodemo, ¿se acuerdan? Allá en San Juan 3:6. Y Jesús se lo dijo a Nicodemo en el sentido de lo que nace del cuerpo, es decir, de padres humanos, pues es humano. Y lo que nace del Espíritu entonces es espiritual. Es decir, que el cristiano, escúchame bien, los hijos de Dios, el cristiano conserva su vieja naturaleza centrada en lo físico y no se librará de ella en esta vida. Sería un error trágico pensar, hermanos, que puede librarse de ella, y el que así lo crea se llevará grandes decepciones. Dice 1 Juan 1:8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La Biblia, hermanos, nos enfrenta con la realidad de que usted y yo tenemos dos naturalezas: la naturaleza pecaminosa vieja y la nueva naturaleza espiritual. Eso es lo que Pablo describió, hermanos, en la última parte a los romanos. Era su propia experiencia, y sabemos que ha sido también la experiencia de muchos creyentes que viven este conflicto, ese trastorno de la lucha entre las dos naturalezas. Hermanos, la naturaleza pecaminosa lucha contra el espíritu, y el espíritu lucha contra esa naturaleza física, lo cual nos impide hacer las cosas que nos gustaría hacer y hacer realidad nuestras buenas intenciones. Hay que destacar entonces, hermanos, que la nueva naturaleza espiritual, la que nos ha dado Dios con su espíritu, dice, se revela contra los malos deseos de la carne, los malos deseos de la vieja naturaleza controlada por el mal. Se trata, hermanos, de un estado de guerra entre ellas. ¿No ha experimentado usted, estimado oyente, amados hermanos, esa situación de conflicto en su propia vida? Yo creo que más de uno, hermanos, vive y experimenta este conflicto. ¿Por qué nosotros tenemos la tendencia a hacer el mal o lo malo? No tiene ni es culpa del espíritu, es porque nosotros alimentamos más la carne, y por eso nos dominan los deseos de la carne. Si usted alimentara más su espíritu, las cosas del espíritu haría. Pero esto es importante. Por eso cuando el cristiano se cree que no puede más, que las puertas se cerraron, que son tan grandes sus problemas, que no puede vencer este deseo de la carne, piensa que todo ha terminado. Y hay mucha gente que termina entregando su vida al mundo. Pero la clave la dice Pablo, ¿cuál es? La Biblia lo dice: alimentemos nuestro espíritu. Si usted alimenta lo espiritual, hermanos, usted vivirá como Dios quiere que viva, en espíritu, haciendo las cosas del espíritu. Pero si tu tendencia es alimentar la carne porque tienes agrado
porque te gusta, porque ya encontraste un deleite y remotamente has pensado y has deseado querer salir de ese hoyo, no lo harás si sigues alimentando la carne. Tienes que alimentar el espíritu. Dios nos da la salida. Por eso dice la Biblia y enseña Pablo que día con día tenemos una guerra, hermanos, dentro de nosotros. Dice en el versículo adelante: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo ¿qué? Bajo la ley. Es decir, el Espíritu Santo, hermano, nos eleva a un nivel mucho más alto. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver cuáles son las obras producidas por la vieja naturaleza pecaminosa. Hace muchos años, siendo pastor en Puntilla, no puedo decir el nombre ni qué cargo tenía en la iglesia, pero un día llegó conmigo como pastor y me dijo: pastor, quiero decirle que ando como pollo. A mí me causó mucha gracia, pero el hermano me lo estaba diciendo en serio. Hacía poco yo había predicado acerca del águila y el pollo. El águila es el que anda siempre a lo más alto. ¿Sabe cuántos metros alcanza a ver un águila a su visión? 300 metros. A 300 metros de distancia el águila ve la presa y por eso se va a empinar y no hay nada que se le escape. Algo que la Biblia enseña en Isaías es que debemos andar como las águilas, por arriba. El Espíritu nos ha llevado a un nivel mucho más alto. Este hermano me decía porque su vida así estaba. Andaba triste, cabizbajo, tenía problemas, tuvo problemas en el matrimonio, tuvo problemas con los hijos, tenía todo tipo de problemas con el trabajo y andaba muy desanimado. Yo había predicado aquella vez que no andemos como los pollos. ¿Sabe cómo anda el pollo? Siempre con el pico hacia abajo. No tiene visión. ¿Y sabe dónde mete el pico el pollo? En el lobo, en el fango. Ahí tiene que buscar su alimento. Y siempre andará con la cabeza agachada. Por eso ellos enseñan que debemos ser como las águilas. Y el hermano aquel día se animó porque oré por él. Y le dije: pero usted, ¿en cuál cree que está verdaderamente? Si es un hijo de Dios. Bueno, Dios quiere que ande como un águila, pues levante la cabeza y deje de meter el pico en el fango. Su vida comenzó a cambiar. Encontró una esperanza en el Señor. Todos nos toca vivir algo, hermanos, en la vida. ¿Sabe por qué? Porque todos tenemos una guerra dentro de nosotros. Una batalla. Dice la Biblia que el Espíritu se opone a la carne para que no hagamos lo que queramos. Dice en el versículo 19 al 21: manifiestas son las obras de la carne, que son toda la lista que da: entre adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, y hasta el último dice: en cuanto a esto os advierto, que ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué va a pasar? No heredarán el reino. Y les explico esta parte, hermanos. Aquí tenemos una lista, hermanos, de 4 grupos. Hay pecados sensuales, hay pecados religiosos, hay pecados sociales y hay pecados personales. Son 4 grupos. Una lista nos dice aquí Pablo del 19 al 21 de 4 pecados, que es sensuales, religiosos, sociales y personales. En cuanto a los pecados sensuales, dice que el primero, ¿cuál es? El adulterio. Todos entienden ahora qué es el adulterio, yo creo. No hay que ni explicárselo, ya hasta los adolescentes jóvenes ya entienden esta palabra. El adulterio es tener relaciones siendo casado con otra persona. ¿Sí? La fornicación. Aquí la fornicación, hermanos, a lo que Pablo se refiere, está hablando de la prostitución. Jesús no condenó a la mujer adúltera. Jesús le dijo a la adúltera, ¿qué le dijo? Vete y no peques más. Jesús no la condenó, pero le dio la oportunidad de evitar, de mejorar. Y ella lo encontró en Jesús. Así que aquí fornicación, hermanos, se refiere a la prostitución. La inmundicia se refiere a la impureza sexual y a la atracción de la pornografía. Y hoy en día, hermanos, y hace muchos siglos, esto es un problema para los cristianos.
especialmente aquellos padres que no nos damos cuenta de nuestros hijos, qué es lo que están viendo en el celular. Muy pocos padres no es que tengan controlado todo en casa, es que no se toman el tiempo de que ven tus hijos en una tablet, ¿sí? En el iPad, lo que ven en una computadora. Creemos que todo es bonito, se está divirtiendo el niño. Tristemente, hermanos, hoy en día prevalece mucho la pornografía. La lujuria se refiere al uso ilícito o al apetito desordenado de los deleites carnales, incluyendo también a la brutalidad y el sadismo en estas prácticas. Ahora vemos que la naturaleza pecaminosa también se inclina por una insaciable búsqueda en el ámbito religioso, que es el segundo grupo. ¿Qué tiene que ver con esto la religión? Pablo dice que mucho. Miren, aquí el apóstol Pablo nos dice que en cuanto a los pecados religiosos se menciona la idolatría. ¿Qué tiene que ver la idolatría con la religión? Mucho, mucho. Y tal vez, si usted se pone a analizar su vida y hacer una autorreflexión, usted tiene que esta mañana, por lo menos, describir su vida y darse cuenta en qué grupo está. Esto, hermanos, incluye la adoración de ídolos, lo cual en nuestro tiempo abarca la obsesión muchas veces por el dinero. El dinero es un ídolo, el trabajo es otro ídolo, muchas cosas, lo material es otro ídolo, ídolos en el corazón. ¿Qué tiene que ver esto con la religión? Bueno, todo aquello que ocupa nuestra vida en lugar de Dios, eso es idolatría. Luego se mencionan las hechicerías. La palabra griega es farmakeia. De allí proviene nuestra palabra farmacia. Aquí podían incluirse las drogas que se utilizaban en todas las religiones paganas, y muchos están dominados por ellas en la actualidad. ¿Quiere un ejemplo? Basta que vaya a China, a toda Asia, ¿sí? Se usa la droga en las religiones. De esta palabra, hermanos, sale la palabra droga, y eso es lo que se usa en religión. También se incluyen las prácticas de brujería. Hoy en día se está engañando a mucha gente que parte de las cosas que al final, si lo engloban, es brujería. Hoy andan diciendo que esto es de Dios. ¡Qué terrible! Porque algunos de los cristianos están envolviendo. Tenga cuidado, no sea que se quede fuera de la gloria de Dios. Después siguen los pecados sociales, y aquí tenemos enemistades, pleitos, es decir, contiendas, disensiones y luchas. Hay veces que esto no se acaba en el hogar, en la familia, es un campo de batalla. Papá peleando con mamá, papá peleando con los hijos peleando entre ellos. Papá queriendo demostrarle a la esposa otra cosa y viceversa. Y piensan que el hogar es un campo de batalla. No, no lo es. El hogar, hermano, nuestra familia es la primera institución divina. Por eso tenemos que velar por ella. Aquí vemos en este grupo que los celos y envidias producen situaciones de disensión, rivalidades y tensas discusiones y arrebatos de ira entre las personas, incluyendo a los cristianos. Le voy a decir algo y se lo voy a explicar. Cuando Pablo está escribiendo aquí, ¿a quién está escribiendo? A la iglesia en Galacia. Y esto, hermano, existía en la iglesia. Por eso Pablo nos insta a que pudieran ser reunidos por la palabra y por el Espíritu de Dios, que pudieran echar un vistazo a su vida. Ahora, aquí vemos entonces que existen arrebatos de ira entre las personas. La palabra griega tumos, con H, tumos, describe, hermanos, un temperamento bien violento, muy violento, lo que es iracundo. Contiendas quiere decir conflictos. Cuando las personas no podían convivir en armonía, como le pasa a muchas personas hoy en día, estas disensiones daban lugar a facciones, divisiones, pequeños grupos que ya caracterizaban a la iglesia en aquella época. Había favoritismo, había grupos peleados entre ellos. Se congregaban, pero no se podían ver uno a otro. Qué terrible.
Por eso se cree que Pablo estaba muy enojado, se cree, parte de la interpretación de esta carta de Pablo a los Gálatas, porque dice, tuve que escribirles y abrir mis ojos más grandes y escribirles con unas letrotas así para ver si entienden. Es lo que dice Pablo a la iglesia. Tuve que escribirles con letras más grandes para que les entrara y lo recordaran. Hermanos, aquí herejías, que es otra de la lista, parte de la lista se refiere aquí a partidos y sectas. Las divisiones que existen muchas veces entre familias, incluso dentro de la iglesia. Dos grupos muy diferentes. El término para homicidio no estaba incluido en los mejores manuscritos, quizás por estar incluido en otros pecados que en esta lista se mencionan. Ahora, un arrebato de ira, fíjense bien, un arrebato de ira lleva al homicidio. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte que cualquiera que se enojara contra su hermano quedaría sujeto al juicio. Las últimas referencias de este apartado, hermanos, se dedican a los pecados personales, el último grupo, como por ejemplo los excesos de la bebida, la glotonería, pero que operan no solo a nivel personal, sino también en las ocasiones de convivencia social, en las que los asistentes dan rienda suelta a sus deseos más allá de todo control. Y esto es lo que muchas veces nos sorprende. Observemos, hermanos, entonces que el apóstol Pablo concluyó esta lista de obras de la naturaleza pecaminosa con la frase y cosas semejantes a estas, que indican que él pudo haber mencionado pero no lo hizo. Quiere decir que la lista sigue. Y entonces Pablo aclaró que los que practican tales cosas, y eso quiere decir que las que practican de manera habitual y continua, diciendo, no heredarán el reino de Dios. Dios nos dio una naturaleza nueva. Dios quiere que vivamos en ella. Ahora es espiritual. Por eso Dios quiere que alimentemos nuestro espíritu. Miren, podríamos mencionar la ilustración que aquel día Jesús presentó en la parábola del hijo pródigo en Lucas 15. En esa parábola, hermanos, dice que el hijo pródigo, en su extrema condición de pobreza, cuando no pudo resistir más el hambre, dice que fue a parar ¿a dónde? A una pocilga, donde estaban alimentándose ¿quiénes? Los cerdos. ¿Para qué? Dice que llegó hasta allá para intentar comer la comida de aquellos cerdos. Pero algo interesante, hermanos, es que no se quedó a vivir allí. Los únicos que se quedaron a vivir allí fueron los cerdos. Escucha esta palabra, hermanos. Un hijo alejado de su hogar no se habría sentido cómodo, no se sentiría feliz hasta que abandonase la pocilga. Ahora, aplicando esa situación, diremos que si alguien continúa viviendo en una situación de pecado, se encuentra en una posición peligrosa, muy peligrosa. Y tenemos nosotros que no hacer caso omiso de esto. Tenemos nosotros que considerarlo, que tomarlo en cuenta. No se sentiría feliz. Ningún hijo de Dios podría resistir el vivir en el pecado. Tarde o temprano tendría que salir de esa situación. Estimados hermanos y hermanas, ¿qué nos quiere decir Pablo con todo esto? No hay fuerza humana que pueda doblegar ni quebrar definitivamente el dominio que es la templanza y el control de esa vieja naturaleza contaminada por el pecado. Los métodos humanos, los consejos de personas bien intencionadas solo podrán producir un alivio, una sensación momentánea de una aparente liberación. Y mire que como a la gente le gusta que le digan lo que quiere escuchar. Si la gente anda haciendo lo malo y tiene su mejor amigo, amiga o amistad de lo que sea, para que él valore la amistad de aquella persona, tiene que decirle que no está mal lo que hace. Porque si le empieza a decir, ¿sabes qué? La está regando, ¿sabes qué? Vete de la casa. Esas son las amistades de hoy, hermanos. Hace 8 días recordaba yo esta refrán o dicho
de que la verdad no peca, pero como incomoda. Amén, nos gusta que nos digan nuestras verdades, ¿sí? Y esto es verdad. Ahora, los métodos humanos no bastan. Únicamente el Espíritu Santo puede imponer su dominio en esa lucha, hermanos. Tenemos que alimentar el Espíritu cuando la persona se somete a Dios. Si esa persona ya tiene una relación con Dios, puede acercarse a su Padre Celestial y someterse a Él, consciente de su debilidad, consciente de su impotencia. ¿Para qué? Para librarse de fuerzas tan influyentes y que le restaure una vida que agrade a Dios. Miren, disfrutando por el poder del Espíritu de la libertad con que Cristo, dice la Biblia, nos hizo ¿qué? Libres. ¿Somos libres en Cristo, sí o no? La Biblia lo dice. Por eso debemos someternos a Él. Por otra parte, hermanos, si tal persona no tiene esa relación con Dios, es decir, no es un hijo de Dios, entonces puede pedirle a Él con sus propias palabras que le libre del pecado y del castigo del pecado. Por los méritos de la obra de Cristo en la cruz y el poder de su resurrección. Ahora, después de que vimos esta lista, hermanos, de los deseos de la carne, veamos lo que dice el versículo 22 y 23. Para terminar, dice: pero el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, Sigan. gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay nada que lo detenga. Miren, Jesús habló sobre el fruto del Espíritu en Juan capítulo 15. Y Jesús dice que sin Él no podíamos hacer nada. Sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Y el fruto, hermanos, es lo que Él quiere en nuestras vidas. Él quiere fruto, más fruto y mucho fruto. En Mateo 13, hermanos, el Señor habló de que la semilla dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Por eso Él quiere que nosotros demos mucho fruto. Ahora, el fruto, hermanos, es producido por el Señor Jesús usando el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Él quiere vivir su vida a través de nosotros. Por tal motivo, hermanos, les insisto, escúcheme bien, insisto, que nunca se nos pide que vivamos la vida cristiana. Y entienda bien esto, nunca se nos pide que vivamos la vida cristiana, no. Se nos pide que permitamos que Cristo la viva a través nuestro. Esa es la gran diferencia. Por eso muchos cristianos viven la vida cristiana como quieren. Y esa no es la verdad de la Biblia. La verdad es que podamos vivir la vida cristiana permitiendo que Cristo la viva a través nuestro. Hermanos, ningún cristiano puede vivir la vida cristiana por sí mismo. La vieja naturaleza pecaminosa no puede producir el fruto del Espíritu. El apóstol Pablo lo aclaró en Romanos 7. Él dijo: yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza pecaminosa, no habita ¿qué? El bien. Esto dijo Pablo, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ese es el problema que tenemos. Ahora, ¿cómo solucionarlo? ¿Cómo? Esta no es una operación que uno pueda hacer por sí mismo, pero ¿cómo vamos a permitir que el Espíritu de Dios produzca su fruto en nuestras vidas? Observemos por unos momentos el fruto del Espíritu. Dice que la lista empieza con el amor, que debería caracterizar a la vida de los cristianos. El doctor Jim Manginley, un eminente predicador, solía decir: yo no debo juzgarlos, pero soy inspector de frutas y tengo derecho de venir a ver el fruto que estáis produciendo. La cuestión es: ¿está usted produciendo algún fruto en su vida? ¿O qué tipo de fruto usted produce? La carne no puede producir buenos frutos, los deseos pecaminosos, solamente el fruto del Espíritu. Ahora el amor, hermanos, debería estar presente en nuestro corazón. Ahora el amor
debería estar presente en nuestra vida si es que usted es cristiano, si es que le ha rendido su vida a Cristo. Pero si hay pecados sensuales en su vida, nunca conocerá el verdadero amor. Miren, hay muchos hoy que saben mucho sobre el sexo, pero no saben nada acerca del amor. Porque el amor es un fruto del Espíritu y Dios dará este amor a un marido para su esposa, una mujer para su marido. Creo que nadie puede amar como dos cristianos que se aman. Nunca será comparado el amor como dos cristianos. El gozo, que es la alegría, es un fruto que Dios quiere que usted tenga en su vida. Dice la Biblia que Él vino para que nosotros disfrutáramos de auténtica alegría. Dice que el tercer fruto es la paz, y aquí habla de la paz de Dios. La religión nunca puede darle esa paz. Nunca la religión le dará la paz. Solo Cristo puede darle esa paz profunda en su interior. Pablo dijo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con quién? Para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pero hay otros frutos. Una pregunta para usted esta mañana. ¿Es usted paciente? Solo el Espíritu de Dios puede suplir la falta de este fruto. Es imposible lograrlo por medios propios. Pedirle paciencia a Dios es que estamos dispuestos a soportar la prueba. Después está el fruto de la benignidad. Benignidad implica amabilidad. Ser amable, hermanos, con todas las personas es un fruto del Espíritu. Si usted no lo es, no está dando el fruto. Algo hay en su vida. También nos habla, dice, de la bondad. O sea que bondad significa ser amable pero firme. Esta lista termina con la fidelidad. Si usted es un hijo de Dios, entonces será fiel. ¿A qué se refiere aquí la fidelidad? Para los casados, aquí se espera la fidelidad entre los cónyuges. Si usted es un empleado, se espera que sea fiel en su trabajo y a su jefe. Si usted es miembro de una iglesia, tendrá que ser fiel a su iglesia. En fin, se espera que usted sea fiel donde quiera que se encuentre y haga lo que haga. Y después viene la mansedumbre, que no significa afable ni plácido. Por ejemplo, la Biblia menciona a dos hombres que realmente fueron mansos. Uno de ellos fue Moisés y el otro el Señor Jesús. Y escúchenme el ejemplo, porque muchos confundimos, hermanos, los significados. Quizá usted no cree que Moisés fue manso cuando descendió del monte y se encontró con la gente que estaba adorando a un becerro de oro, y entonces administró un juicio disciplinario. Incluso dice que rompió las tablas de la ley, como dice Éxodo 32. Pero ¿saben qué? Moisés sí era manso. ¿Y fue manso Jesús cuando expulsó del templo a los que cambiaban el dinero? Hermano, la mansedumbre entonces no es esa placidez o afabilidad ni debilidad. Escuche bien, la mansedumbre significa que usted hace la voluntad de Dios y que usted está dispuesto a rendir su voluntad a la voluntad de Dios. Finalmente está el dominio propio, que habla del equilibrio cristiano que es muy necesario en la actualidad. ¿Qué quiere decirte Dios esta mañana? Dios te está recordando, hermanos, que en ti hay una lucha, que diariamente hay una guerra en ti, que estás batallando. Si usted está alimentando su alma con la carne, va a prevalecer lo de la carne. Y a usted le va a costar mucho trabajo poder vivir en paz, ser feliz, vivir con alegría, tener gozo, tener amor. Pero si usted decide comenzar a alimentar el alma con lo espiritual, eso es lo que va a responder el alma al espíritu, y las cosas del espíritu haremos. ¿Qué prevalece más en ti? La semana tiene 7 días. De los 7 días, el domingo pues ya está ocupado, porque usted viene a reunirse o usted escucha
días, ¿cómo se conduce tu vida? Yo te invito a que llegando a casa pienses en los 9 frutos del Espíritu Santo, desde el amor hasta el dominio propio, hasta la templanza. Y veas y reflexiones en tu vida qué fruto no estás dando. O si tú reflexionas que tal vez no estás dando ningún fruto de los 9, algo tienes que hacer en tu interior. Y ese interior tiene que ser afectado por el amor de Dios. Dios te recuerda que te ama tal y como eres. Pero si tú estás viviendo una vida doble, una vida con doble personalidad, tal vez tienes doble identidad, Dios quiere que reflexiones y que le digas: Señor, aquí estoy tal como soy. Vengo a ti para que me conformes, para que me cambies, para que rompas ese corazón de piedra y pongas en medio de tu espíritu en un corazón de carne. ¿Cuántos creen que están haciendo la voluntad de Dios? ¿O cuántos sí entienden ahora que la voluntad de Dios se está haciendo en tu vida? No es vivir la vida cristiana, es permitir que Cristo viva su vida en Cristo. Cierra tus ojos. Dios Padre, gracias por su palabra escrita. Gracias porque usted habla en nuestro corazón. Gracias porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Padre, esta palabra que usted ha traído a nuestra mente y corazón esta mañana, que podamos atesorarla, que podamos guardarla, que podamos ponerla en práctica. Señor, sabemos que hay una lucha día con día. Tal vez tristemente estamos viviendo como los pollos, con la cabeza agachada, con el pico entre el fango, entre el lodo, comiendo entre el lodo. No podemos ver más allá. Nos estamos ahogando con nuestros problemas, nos estamos ahogando incluso con nuestras tentaciones. No sabemos qué hacer y lo más fácil es obedecerlas. Señor, en esta mañana le rogamos, le pedimos que usted nos ayude, nos dé fortaleza, que nos motive y nos ayude para poder desear lo espiritual, que podamos alimentar nuestro espíritu con lo espiritual, con las cosas del Señor, para que podamos estar fortalecidos en el día de la prueba. Todos somos probados día con día, todos somos tentados día con día. Decía un predicador: si 100 veces eres tentado al día, 100 veces deberías clamar a Dios. Pero aún los cristianos tristemente se han vuelto masoquistas. Les gusta sufrir, les gusta batallar. Son dominados por los deseos de la carne. Pero los cristianos no tenemos que vivir así. Su palabra dice que nos dio su espíritu y dice que el espíritu se opone a nuestra carne para que hagamos lo que queremos. Padre, ayúdenos para que nosotros podamos perseverar, para que podamos continuar, para que podamos sacrificar momentos, tiempo de nuestra vida para tomar en cuenta a Dios. Padre, que esta palabra de fruto al 100 por uno edifique nuestra vida de tal manera que tomemos decisiones radicales. Edifíquenos de tal manera que podamos ser bendición a aquellos de afuera que no conocen a Cristo. Que podamos brillar delante de los hombres, que podamos ser la sal de la tierra delante de los hombres. Padre, mueva esta iglesia de un pastor de Potrero Nuevo. Haga recapacitar a los hermanos que aún no asisten, que no se congregan. Asisten a otras cosas. Asisten al trabajo, asisten a sus quehaceres, hacen otras obras, van a cumpleaños, van a fiestas, hacen todo. Les está costando regresar a congregarse. Padre, que usted obra en sus corazones. Y si una persona por primera vez está escuchando o está sintonizándonos y escucha la palabra de Dios en esta mañana y usted toca su corazón, Padre, que usted le quebrante.
Quite ese corazón de piedra y ponga un corazón de carne, y en medio usted pondrá su espíritu. Que ellos puedan abrir su mente y corazón a Cristo. Jesús dijo: separados de mí, nada, absolutamente nada podéis hacer. Oramos, se lo rogamos, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, Dios les bendiga, estamos despedidos. Nos vemos próximo domingo. Hasta la próxima, hermanos. Gracias.